Un saludo muy especial a todas las personas que se unen a esta reflexión, a esta exégesis, de manera especial en este domingo en el que iniciamos con la lectura de la pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas esta Semana Santa. Les invito a leer toda la pasión, a detenernos en ella en los momentos especiales, específicos de la vida de Jesús en este camino del Calvario. Comencemos diciendo que los evangelistas dedican un espacio notable al relato de la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. De hecho, los hemos escuchado y varias veces hemos leído esta pasión. Este año pues leeremos Lucas capítulo 22 y 23. Entonces, haciendo esta primera lectura, nos vamos a detener después en algunos pasajes. Nosotros deberíamos poner atención cuando nos acercamos a estas páginas, poner atención para no leerlas como un cuento o como una historia fría, sin pasión o sin detalles importantes. Los hechos sucedidos los días 6 y 7 de abril del año 30 en Jerusalén son hechos reales, resaltados a su manera por los evangelistas. Es decir, lo que a ellos les interesa es hacernos comprender el amor que se ha revelado en Jesús en el momento culminante de su historia, cuando ha donado la vida. Cuando hablamos de la pasión de Jesucristo, fácilmente unimos pasión a dolor, a sufrimiento. Y esto es verdad, la cruz era un suplicio tormentoso. Los predicadores del pasado han insistido mucho sobre estos suplicios y sufrimientos de Jesús. En sus sermones han hablado hasta el punto de hacer llorar a aquellos que los escuchaban. Y así también lo muestran muchas veces las películas, las lecturas, textos que se hacen alusivos a la pasión. Los evangelios son muy sabios a la hora de presentar los sufrimientos de Jesucristo. Para ellos, la pasión es una pasión de amor. Lo primero que a ellos les interesa es hacernos comprender qué tipo de amor se ha revelado en nuestro Señor Jesucristo. Él había podido quedarse en Nazaret sin problemas, de alguna manera acomodado. Ninguno le habría hecho mal, incluso cumpliendo su tarea. Y cuando vio que las cosas iban mal, pudo haber regresado a Nazaret. Habría dejado el mundo en manos del maligno. Habría dejado todo en las manos de las fuerzas del mal y pues en las fuerzas de la competencia, de la guerra, de la violencia, de la opresión, del mundo viejo. Pero Jesús ha dado la vida para introducir un mundo nuevo, un espíritu nuevo, el espíritu de amor del Padre del cielo. Ha pagado con la vida este nacimiento del mundo nuevo. Todos los evangelistas relatan este episodio más o menos con los mismos hechos. Incluso cada evangelista se detiene en uno u otro episodio que prefieren resaltar, introducir detalles particulares que los otros evangelistas de pronto pasan por alto. En estas opciones se hace manifiesta la atención, sus intereses o los intereses de algunos temas de catequesis que consideran significativos para su comunidad y que naturalmente son bellos y válidos para nosotros hoy. Este año se nos presenta la versión del Evangelio de Lucas. Yo quiero invitarlos a que nos detengamos en aquellos elementos que están presentados solamente por el evangelista Lucas, no en aquellos elementos compartidos, sino aquello que es propio de Lucas, dado que estamos dándole esta fuerza a la lectura de este evangelio. Vamos entonces a ir mirando, yo les voy a ir diciendo cuáles son los pasajes y la idea es que se lean primero y luego entonces pasemos a la reflexión. Son 10 pasajes en los que son auténticos o son solamente de la obra lucana, en lo que llamamos de tradición única.
El primer detalle que tiene solamente el evangelista Lucas lo encontramos en el capítulo 22, versos 14 al 19. Les invito entonces a que demos una primera lectura. Todos conocemos el relato de la institución de la Eucaristía, porque lo escuchamos cada vez que participamos en la Santa Misa. Sin embargo, no es muy sabido que solamente el evangelista Lucas es el único que nos refiere el mandato del Señor. Hagan esto en memoria mía. Jesús no quería decir que simplemente repitiéramos el rito que Él ha realizado durante la última cena. Esto sí, pero mucho más. ¿Qué significa hacer memoria de Él? ¿Qué se espera de nosotros? Durante la última cena Jesús sabía que había llegado al final de su vida en este mundo, que era lo que más deseaba en este momento, una sola cosa, que el mundo nuevo, al cual él había dado inicio, el del reino de Dios, el del hombre nuevo, capaz de amar incluso al enemigo, no eh, tuviera una continuidad, se revelara en plenitud. Comienzan este grupo de discípulos que habían dado su adhesión a Jesús a vivir esta realidad. Por esto se han presentado todo él, toda su vida, toda su historia en un signo. Ha tomado el pan y ha dicho, este soy yo, me he hecho pan, no me he reservado nada, ni una sola borona de toda mi vida, ni un minuto de mi tiempo, no me he reservado nada, todo ha sido donado por amor, incluso al enemigo. ¿Quieren unir sus vidas a la mía? Eh, consúmanse, consúmanme, asimílenme, y lo hacen en el día del Señor, comiendo este pan, asimilando mi historia. Si ustedes celebran la Eucaristía auténtica, ustedes me hacen presente. Hagan esto en memoria mía. El mundo en esta comunidad de amor, entonces me verá a mí. A través de ustedes, el mundo me verá a mí. Esto es lo que significa hacer memoria de Él. Esto es lo que Él se espera de nosotros cuando celebramos la Eucaristía. Leamos ahora un segundo detalle que aparece solamente en el Evangelio de Lucas. Está en este capítulo 22, los versos 24 al 27. Los evangelios relatan a menudo episodios desagradables, discusiones mezquinas entre los discípulos, deseosos de definir, de buscar los mejores puestos, tener los mejores rangos. Esto no está muy bien, no se deja eh, ver muy bien. Ellos quieren saber quién es el primero. Y este deseo de llegar a ser grandes, de ser los primeros, nos lo ha dado Dios. Todos lo tenemos, todos queremos ser los primeros o los más importantes. Se trata de saber cómo responder a esta pulsión, a este deseo que llevamos dentro de nosotros de sobresalir, de ser grandes, de triunfar. Hay dos formas. Una es aquella que se realiza en el mundo viejo, donde gobierna el maligno y se hace grande según los criterios del mundo viejo. Pasa por encima de los demás. Hazte valer. Busca el éxito a toda costa. Siempre más. Puedes llegar más alto, incluso a costa de sobreponerte a los demás. Conquista los primeros puestos. Acumula dinero. Acumula prestigio. Ten el poder. Y todos se inclinarán delante de ti. Tú serás grande, serás feliz. Y la sugerencia que en cambio nos hace Jesús pertenece al mundo nuevo. Él
que no es la de subir, sino la de descender al último puesto. Esta es la grandeza auténtica, aquella que es apreciada por Dios, la que te hace similar al Padre del cielo, la que está presente en el hombre nuevo que es Jesús de Nazaret. Cuando amas y das tu vida y sirves al hermano, eres de verdad grande, eres el primero, eres el más valioso. ¿Cómo hacer comprender a los cristianos esta enseñanza que para Jesús es la fundamental que debe guiar a su comunidad? Lucas ha tenido una idea genial. Ha transportado estas discusiones que lo han acompañado durante estos 3 años de su vida pública, y ellos han discutido continuamente sobre quién había de mandar y ser el primero. No fue una sola vez, fueron muchas veces que los discípulos estaban en estas disputas, y Lucas ha llevado estas discusiones a la última cena, inmediatamente después de que los discípulos habían comido aquel pan, es decir, habían prometido hacer presente al hombre nuevo, al mundo nuevo, al reino de Dios. ¿Qué sucedió? El amor por la letra o tradición, las discordias, la rivalidad, los encontrones, el deseo de prevalecer sobre los otros, lo ha hecho caer en cuenta después propiamente de la Eucaristía, que es el punto para colocar en este contexto las palabras del Maestro. Lucas lo hace así, para darnos a entender que podemos decir con las palabras algo, pero que nuestras actitudes o nuestros deseos a veces sobresalen después por encima de las palabras. Yo soy quien me he hecho siervo, dice Jesús. Grande en el mundo es el que se sienta a la mesa, pero en el mundo nuevo es aquel que sirve. Ponerlo en este contexto significa transformar estas palabras de Jesús en su testamento. Es la forma más fuerte para decirnos cuán importantes son y cómo no pueden ser trastocadas estas palabras del Maestro. Ninguno de nosotros se atrevería a no realizar lo que Él ha pedido antes de su muerte. Por eso Lucas es el único que las coloca allí. Un tercer detalle está en el capítulo 22, versos 39 al 43. Hagamos la lectura. Ningún evangelista insiste tanto como Lucas sobre la oración de Jesús. Ya lo hemos leído anteriormente cuando sube al Monte Tabor, y la oración es uno de los temas fundamentales del Evangelio de Lucas. Se ha leído bastante, y pues allí en el Getsemaní también se hablará de este tema de la oración. El Señor ha recomendado a sus discípulos orar para no ser vencidos en el momento de la tentación, en el momento de la prueba. En el momento de la prueba Jesús ha transcurrido siempre toda su vida en sintonía con el pensamiento y con la voluntad del Padre. Ha habido varios momentos en que sus enemigos querían quitarlo de en medio, y en la oración ha comprendido que no había llegado su hora. Ahora, en el Getsemaní, en la oración descubre la voluntad del Padre y comprende que le pide dar la demostración máxima del amor, entregar su vida. La recomendación que el Señor hace está dirigida no solamente a sus apóstoles, sino que está dirigida a todos aquellos que quieren ser sus verdaderos discípulos. Oren, porque habrá siempre momentos en los que serán llamados a tomar decisiones trascendentales o heroicas, y será en la oración que reciban la fortaleza para ser fieles al hombre nuevo en que se han convertido cuando ustedes
han unido su vida a la de Cristo. En la oración interviene otro personaje particular que trae solamente el Evangelio de Lucas. Aparece un ángel del cielo ante Jesús para darle fuerza. Aquí aparece la fuerza para vencer en el momento de la prueba, para no huir. En la oración aparece un ángel del cielo. Cuando en la Sagrada Escritura se habla de ángeles, no debemos identificarlos inmediatamente con seres espirituales que después asumen semblantes humanos. No, en la Sagrada Escritura indican a menudo una revelación interior que se manifiesta cuando el hombre en la oración acoge la luz de Dios. Es este el efecto de la oración de Jesús en el diálogo con el Padre. Ha permitido entender cuál sería el sentido de su muerte, el sentido del dolor que ahora debía enfrentar. No era una simulación o un sinsentido. En la oración comprende cuál era el resultado. Ha preguntado al Padre si no era posible dilatar su hora, si de verdad era esta su hora, y ha estado iluminado y sostenido por el Espíritu, y ha dado su adhesión incondicionada al Padre. Lucas quiere decir a cada discípulo que la fuerza para superar la debilidad, la fragilidad, viene de la oración intensa, que te mantiene unido a la voluntad del Padre del cielo. Bien, vamos a leer ahora un cuarto elemento que es propio de esta pasión del Evangelio de Lucas. Estamos todavía en el capítulo 22, versos 44 al 46. Solamente Lucas habla de la agonía de Jesús. Entró en agonía y oraba más intensamente. Para nosotros, agonía indica los últimos momentos, aquellos que preceden la muerte. ¿No es este el significado que el evangelista Lucas da a este término que aparece solamente aquí en todo el Nuevo Testamento? El significado etimológico es lucha, competencia atlética, y es en este sentido que Lucas lo utiliza. Inmediatamente después que el ángel ha fortalecido a Jesús y le ha hecho comprender que aquello que los hombres consideran un fracaso es la victoria del amor. Y es aquí que Jesús entra en esta lucha. La vida de Jesús ha sido siempre una confrontación entre las fuerzas del mal y las fuerzas del bien. Y ahora esta confrontación ha llegado al final, al momento más coyuntural. Jesús debe mostrar la victoria del amor incondicional y fiel, incluso también a aquellos que le quitan la vida. El conflicto es entre el odio y el amor, entre la mentira y la verdad. Este es el combate interior del cual también debemos nosotros entender que hacemos la experiencia a diario. Cuando somos llamados, por ejemplo, a perdonar a quien nos ha hecho un gran daño, una violencia de la cual tal vez tenemos consecuencias toda la vida, se agita entre nosotros. Somos tentados a ser vencidos por el rencor, el deseo de venganza, del resentimiento. La victoria viene si en la oración nosotros acogemos el Espíritu de Jesús de Nazaret. Entonces vencemos, así como el amor ha vencido en él. Otro detalle que aparece en Lucas es el sudor de sangre de Jesús. La interpretación tradicional explicaba este hecho como un efecto del choque interior de la desilusión de Jesús. Pero no es este el sentido que quiere darle Lucas, porque viene inmediatamente después que el ángel lo ha fortalecido y que lo ha llevado, le ha acabado de explicar, ha podido comprender Jesús que aquello que los hombres consideran un fracaso es su victoria. Este fenómeno, que era conocido en la antigüedad, asume para el evangelista un significado ligado también a la agonía,
competitiva indica la tensión del atleta cuando está próximo a la competencia. Suda, se tensiona, se llena de temor. Es lo que le sucede a Jesús en ese momento definitivo de su vida, pero él, que es más fuerte que el mal, logra sacarlo adelante. Y hay otro detalle todavía en este pasaje. Los discípulos duermen por la tristeza. Es el momento dramático de su vida. Ellos duermen por la tristeza. Jesús se levanta de la oración, ve a los discípulos que duermen y les pregunta, ¿por qué duermen? El evangelista dice, dormían por la tristeza. Durante la pasión, los discípulos quedan bastante mal. Judas se entrega al maestro, Pedro lo niega, todos huyen, estos se duermen. Los evangelistas hacen notar estos comportamientos verdaderamente viles. Quedan muy mal parados los discípulos en estos pasajes de la pasión. Solo Lucas busca de cualquier manera excusar a los apóstoles. Lucas no es un apóstol. Lucas se ha convertido a Cristo una decena de años después. Él busca excusar a estos primeros discípulos débiles, frágiles, y lo hace de diferentes maneras. En Lucas no hay ningún signo de que ellos hayan escapado. En cambio dice que en el Calvario todos los que le conocían asistían de lejos, así como dejando entender que los apóstoles desde lejos estaban presentes allí. Después, Lucas no nos refiere el regaño de Jesús a Pedro. Simón no ha sido capaz de vigilar ni siquiera una hora conmigo. Y después, aquí hace notar que dormían, sí, pero que era por la tristeza. Lucas es el ejemplo de un pastor de almas que no justifica el mal, el pecado, pero lo sabe comprender. Lo atribuye, como lo hará también Jesús, a la ignorancia, a la fragilidad humana que es común a todos. Lucas no subraya los errores cometidos por los apóstoles, porque no quiere que nos refreguemos también entre nosotros los errores, porque quien es humillado y avergonzado, porque se ha equivocado en la vida, no se siente acogido, no se siente estimado, y entonces termina por replegarse peligrosamente sobre sí mismo, teniéndose a sí mismo como una persona que no vale, y entonces más difícilmente puede ser recuperada. La invitación que nos hace Lucas en esta forma de considerar a los discípulos es para nosotros una lección pastoral muy importante. Saber siempre comprender los errores que hacen nuestros hermanos y también nuestros errores personales. Bien, otro detalle, el quinto, lo encontramos en los versos 47 al 51 también de este capítulo 22. La reacción instintiva de frente al agresor que surge en la persona es la autodefensa, y este comportamiento, que es espontáneo, es comprensible desde el punto de vista humano e incluso un poco justificable. De hecho, en el huerto de los olivos los apóstoles no se han detenido frente al hecho. Cuando llegan los guardias enviados por los sumos sacerdotes del templo para realizar un asalto, una violencia, una injusticia, lo primero que han pensado hacer ha sido aquello de poner la mano en la espada. La frase que leemos en nuestras traducciones, Señor, ¿debemos golpear con la espada? En el texto original no es una pregunta, es una afirmación, es una decisión que han tomado. Señor, nosotros ahora recurrimos a la espada. Y de hecho, antes de atender
el parecer del maestro, uno de ellos ha iniciado la discordia y ha pasado a las vías de hecho. Ha cortado la oreja al siervo del sumo sacerdote. Nos dirá el evangelista Juan que se trataba de Pedro. Jesús ha intervenido, sobre todo ha reclamado severamente a quien ha realizado aquel gesto reaccionario. El evangelista Mateo añade una frase pronunciada por Jesús: vuelve la espada a su puesto en la vaina. Quien ataca espada después será atacado con la espada. No es con la violencia que se construye el mundo nuevo. Y después viene el detalle que tiene solamente el evangelista Lucas. Jesús ha curado al herido. El mensaje que el evangelista quiere proponernos es claro. El discípulo no solo agrede, no solo no agrede a quien le quiere hacer el mal, sino que además está siempre atento a remediar el mal provocado por los otros. Si se le hace un mal al discípulo, el discípulo antes, en vez de recriminarlo, lo que hace es tratar de subsanarlo. Y se concentra también en quien le ha hecho el mal, no para responderlo, sino para sanarlo, sin importar si tal vez quiere continuar haciéndole el mal. Bien, y ahora vienen unos particulares muy sensibles que tiene solamente el Evangelio Lucas, que es una parte muy dulce de la persona de Jesús. Lo encontramos en los versos 54 al 62. Todavía estamos en el capítulo 22. Démosle una lectura a estos versos. Los evangelistas concuerdan en decir que todos los discípulos escaparon, que solamente Pedro ha seguido de lejos al maestro y ha logrado entrar en la casa del sumo sacerdote. Después se ha sentado ante el fuego junto con nosotros, esperando no ser reconocido. Está solo, es decir, que ha sido muy valiente. Pedro, Pedro ha sido muy valiente, entonces dejemos un poco de lado al discípulo amado, del cual nos habla el Evangelio según San Juan. El discípulo amado que no es Juan necesariamente, es el discípulo auténtico, la propuesta de discípulo que viene hecha a cada uno de nosotros, aquella de quien sigue al maestro hasta el fin. No, aquí está Pedro, y ha sido muy valiente, es reconocido y hemos leído que ha renegado al maestro 3 veces. El evangelista Marcos es muy duro a la hora de presentar las negaciones de Pedro. Dice que a un cierto punto Pedro, por salvarse, ha comenzado a maldecir a Jesús para convencer a todos que él no tenía nada que ver con Jesús de Nazaret. Pedro tiene familia y a un cierto punto no es capaz de declararse discípulo. Los sinópticos nos dicen que Pedro ha salido fuera y ha llorado amargamente. Solamente el evangelista Lucas presenta un detalle sensible después de negar 3 veces, después de las maldiciones de Pedro. Muchos lastimosamente lo interpretan como un reclamo de Jesús a Pedro, pero no es así. Basta mirar el texto original, el griego. Allí no se utiliza el verbo blepein, que significa ha mirado a Pedro. El verbo que se utiliza es emblepein, que significa ha mirado dentro de Pedro, ha mirado en su corazón, ha comprendido que Pedro lo amaba. De otra forma no estaría allí, no sería valiente para estar allí en aquel momento. Se ha puesto en peligro, propiamente porque le ama, pero es débil, es frágil,
con aquella mirada de Jesús, que Jesús ha dicho a Pedro, le ha dicho, te comprendo, Pedro. Tú en Cafarnaún tienes familia, sé que me amas y ha sido aquella mirada la que le ha hecho luego salir y llorar amargamente. Subrayando esta mirada, Lucas dice a todos los cristianos de todo tiempo cómo deben ser consideradas las fragilidades de los hermanos y también las propias fragilidades, sintiéndose mirados de esta manera por el Señor. Los ojos de Jesús infunden confianza, revelan esperanza, son ojos que descubren incluso en el más grande pecador un centelleo de amor. Y es este amor que nos ayuda a comenzar de nuevo. Bien, séptimo detalle. Pasamos ya al capítulo 23, los versos 8 al 12. Pilato había interrogado a Jesús y se había dado cuenta que no había hecho nada malo, pero no quería enemistarse con Anás y Caifás, líderes religiosos que se lo habían entregado. Cuando supo que Jesús era un Galileo, entonces pensó que podía soltarse de esta situación que comenzaba a atormentarlo. Perteneciendo a la jurisdicción de Herodes, que por aquellos días se encontraba en Jerusalén por la Pascua, entonces pensó enviárselo. Solamente Lucas nos refiere el encuentro entre Jesús y el rey Herodes. Este rey Herodes era el hijo de Herodes el Grande. No era un hábil político como su padre. Era débil y era corrupto. Jesús lo llama zorro, que significa un hombre sin personalidad, un colaborador de los romanos, un renegado desde el punto de vista religioso. Así lo tiene en cuenta el Señor Jesús cuando lo llama zorro. Este que habitaba en Tiberíades, es decir, allí al lago en el cual Jesús predicaba por todas las aldeas de entorno, en ese lago. Entonces Herodes había escuchado que Jesús hacía milagros y quería encontrarlo. Imaginaba que Jesús fuera un mago, un adivino, un experto en las artes ocultas. El evangelista Lucas, narrándonos este encuentro, muestra una secuencia de estados de ánimo en el corazón de Herodes. El primer estado de ánimo, la gran alegría cuando vio a Jesús. La razón, porque en aquel tiempo todos los grandes emperadores, reyes y poderosos de la tierra tenían a su lado un mago, un adivino, un astrólogo que les servía a ellos para tomar decisiones, para conocer el futuro. Él, que había escuchado hablar de Jesús, lo imaginaba un mago poderoso y ha pensado, este hace milagros, para mí será una oportunidad tenerlo a mi lado, lo lleno de favores, él realiza prodigios, me hace vencer batallas y los dos llegaremos muy lejos. Después de este primer estado de ánimo viene la desilusión. Ha hecho a Jesús una cantidad de preguntas y Jesús no le ha respondido una sola palabra, no le ha contestado nada. Jesús lo conocía muy bien. Había sido él quien había decretado la muerte de Juan el Bautista. Un tercer estado de ánimo, entonces, la desilusión. Desilusionado ha comenzado a insultar a Jesús. El verbo griego empleado es exuteneo, que quiere decir insultar, que no quiere decir insultar, sino que quiere decir negar, anular. Lo anuló, lo ha considerado nada. Me has dado una gran desilusión. Yo pensaba que me encontraba con una estrella, con un ídolo, con un prodigio, y no vales nada.
Y esto es verdad según los criterios de este mundo, los criterios y valores de Herodes Antipas. Según él, Jesús es una nulidad. Herodes dice, pensaba que tú eras un portento de hombre, una estrella, pero eres un ridículo. De hecho, lo viste con una túnica real para burlarse de él. El mensaje que quiere dar Lucas es poner en alerta a todos aquellos que también hoy buscan a Jesús como un hacedor de milagros. No recibirán una respuesta, no encontrarán aquello que buscan, porque Jesús no ha prometido nunca hacer milagros. El cristianismo es la propuesta de una palabra de vida que es prodigiosa, es la palabra la que es prodigiosa, porque si es acogida con fe, crea un hombre nuevo. Este es el mensaje del amor, el don de la vida por el hermano, no del lugar donde se puedan obtener los milagros, no es los portentos o las cosas grandiosas o los aplausos. No, Herodes podía darle esto también a Jesús, pero Jesús no contesta. Los milagros no los hace Jesús, no los hace Dios. Y esto hay que tenerlo muy en cuenta. Los hace la fe. Cuando nosotros acogemos el Evangelio, allí suceden prodigios. Y en el mundo suceden prodigios. Jesús llama a quien de él se espera milagros, gente perversa y sin fe. Aquellos que esperan que Jesús haga milagros, él los llama así, gente perversa y sin fe. Y ahora viene entonces el encuentro de Jesús con las mujeres en el camino. Jesús así, en el camino de Jesús hacia el Calvario. También este detalle nos viene referido solamente por Lucas. Es un octavo detalle. Lucas es el evangelista que más que los otros resalta el amor y la atención de Jesús por los pobres, los pecadores, por las personas más débiles, más frágiles. Y es el único evangelista que nos habla de las mujeres que durante la vida pública han acompañado a Jesús y al grupo de los discípulos. Al inicio del capítulo 8 cita a algunas de estas mujeres. Por ejemplo, la Magdalena, Juana, que era la mujer de Cusa, el administrador del rey Herodes, Susana y muchas otras. Todos los evangelistas después nos dirán que algunas de estas mujeres han acompañado a Jesús hasta el Calvario, pero es el evangelista Lucas el único que nos dice qué es lo que lo han acompañado a lo largo del camino hacia el Calvario. Jesús ha encontrado un grupo de mujeres que lloraban y se golpeaban el pecho, como si se sintieran corresponsables del crimen que se estaba cometiendo. Ellas no eran responsables de cuanto sucedía. Lloraban por las culpas cometidas por otros, reclamando este particular. Lucas quiere otra vez meterse a la defensa de las personas más débiles, de aquellos que pagan las consecuencias de los pecados cometidos por otros. Sabemos que la mayoría de veces somos los seres humanos quienes provocamos desastres, desencadenamos guerras, hacemos violencia, pero ¿quiénes son los que pagan las consecuencias? Más que los demás, los más frágiles, los más débiles, las mujeres. Es esta una invitación del evangelista a escuchar más todavía el corazón y la sensibilidad de las mujeres que se dan cuenta primero y antes que los hombres a dónde nos llevan ciertas decisiones insensatas. Si nosotros, si nos sintonizamos más con la sensibilidad de la mujer, seguramente
el número de guerras, el número de violencia disminuiría bastante. Bien, ahora vamos a leer mucho más adelante y después nos vamos a retroceder un poquito. Vamos a leer primero lo que consideramos la segunda palabra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, en ese sermón que hacemos de las 7 palabras. Los versos 39 al 43 de este capítulo 23. Todos los evangelistas nos refieren que Jesús no ha muerto solo, sino que a su lado habían dos criminales. Mateo y Marcos dicen que estos dos criminales insultaban a Jesús, pero Lucas relata el hecho de una forma diferente. Dice que uno de los dos evangelistas insultaba a Jesús, pero que el otro le reclamaba a su colega diciendo: nosotros dos somos criminales, él no. Y a un cierto punto se dirige a Jesús llamándolo por el nombre, le dice: Jesús, acuérdate de mí cuando entres en tu reino. Y Jesús le responde: hoy estarás conmigo en el paraíso. Pensemos quiénes son los que acompañan a Jesús en el Evangelio de Lucas desde el primer momento. En el nacimiento, a su lado, los últimos de la sociedad, los pastores, los pobres, la gente impura, los despreciados. Jesús, cuando inicia su vida pública, Lucas nos dice que ha ido a hacerse bautizar en medio de los pecadores. Mateo eh, nos cuenta incluso la reacción de Juan el Bautista, que dice a Jesús: tú estás en el lugar equivocado, tú debes estar con los buenos, no con los pecadores. También Juan el Bautista ha tenido que cambiar la idea, la imagen de Dios y que él ya se había hecho. Al terminar su vida, ¿qué pudiéramos esperar de quienes fueran los acompañantes de Jesús cuando deja este mundo? Pues los últimos, aquellos que se han equivocado siempre en la vida, los infelices, los que han desviado su camino. Jesús ha venido desde Dios, ha hecho su éxodo sobre esta tierra y ahora vuelve al Padre. ¿Y a quién lleva consigo? Lleva a uno que nos representa a todos nosotros, uno que se ha equivocado siempre, porque todos cometemos errores y nos equivocamos. Lo lleva a la casa del Padre, porque un día, nos dice el Evangelio de Lucas también, después de todo el mal que hayamos hecho, el Padre del cielo nos espera a todos en su mesa. Y un décimo detalle, un último detalle, lo encontramos antes de este, sino que quería ponerlo como de referencia también. Es la primera palabra, que es de las conocidas como las 7 palabras, es la primera y está un poco antes de este texto, entonces nos devolvemos un poquito. Esto es en los versos 33 y 34 de este capítulo 23. A lo largo de la historia han existido muchos mártires y han existido aquellos que en el momento de la muerte despreciaban a los que los torturaban y maltrataban y también amenazan con la venganza del cielo sobre ellos. En el segundo libro de los Macabeos se nos narra el martirio de los 7 hermanos. Uno de ellos, en un cierto punto, se dirige al martirizador, le dice: no creas que permanecerás sin castigo. Esto es, un día lo que has hecho lo pagarás. Un día esto que estás realizando, el cielo te lo condenará. El discípulo de Cristo no conoce este lenguaje.
no puede maldecir, no puede invocar castigos sobre aquellos que le hacen el mal. En la cruz, Jesús ha mostrado cómo se comporta el Hijo de Dios con aquellos que le hacen el mal. Lucas nos recuerda que pocos instantes antes de expirar sobre la cruz, Jesús ha tenido todavía la fuerza para decir, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y no se aferra a los soldados. O sea, no les dice a los soldados, no es para los soldados que estaban allí quitándole la vida, dividiéndose su túnica, sino que es a los verdaderos responsables de su muerte, a Anás y a Caifás y a los jefes religiosos que Jesús se dirige. Durante su vida pública había sido muy claro Jesús con sus discípulos. Les había dicho, amen a sus enemigos, hagan el bien a aquellos que los odian, bendigan a los que los maldicen, oren por los que los tratan mal. A quien te golpee en una mejilla, preséntale también la otra. A quien te quite el manto, si tiene necesidad, dale también la túnica, porque es así que se comportan los hijos de Dios. Jesús no se ha dedicado a dar órdenes sobre cómo se deben comportar si se quiere ser discípulo de Él. Él ha dado el ejemplo con su propia vida. Sobre la cruz nos ha mostrado todo su amor con aquellas palabras del perdón. Lucas, en la segunda parte de su obra, en los Hechos de los Apóstoles, relata la historia de Esteban, el primer mártir, y dice que mientras lo estaban lapidando, apedreando, en un momento inclinado, poniéndose de rodillas en el suelo, bajo los golpes de las piedras, gritó fuertemente, Señor, no les tengas en cuenta este pecado. Aquí está la tarea del verdadero discípulo, que será la única tarea compatible con la del Maestro. Pedro, escribiendo a los cristianos del Ponto, de Galacia, de Capadocia, que estaban sufriendo persecuciones, les recuerda el ejemplo del Maestro. Ultrajado no respondía a los ultrajes, sufriendo no amenazaba con venganza. Es así que se comporta el Hijo de Dios. Es así como nos comportamos los cristianos, los hijos de Dios. Con la lectura de la Pasión demos inicio entonces a esta semana que nos recuerda el gran amor de Dios al darnos a su Hijo Jesucristo. Una santa semana para todos.